Uno de los imperios más grandes y vastos de la historia tuvo lugar en América del Sur, en el siglo XIII, cuando los incas se asentaron en el Cusco, dando inicio a su gran imperio que abarcaba territorios del actual Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia, por lo menos hasta la llegada de los españoles en el siglo XV. El llamado Imperio del Tahuantinsuyo estaba gobernado por el Inca, soberano que regía todo el territorio, y como tal, este imperio tenía una organización política y social bien definida. En este video, chicos, vamos a ver cómo era vivir en el Imperio Inca. Empezando que la organización social inca, como tú sabes, se basó en ayllus, conjunto de individuos y familias vinculadas por un mismo origen. Esta unidad social era esencial para la redistribución de riquezas, cultivos. En cada ayllu había un lugar especial para honrar a la momia de ese primer progenitor, ¿no?, al cual se llamaba Malqui. Hijos descendientes de este líder se les trataba con el mismo respeto y se les llamaba curacas. Entre ellos, el que tenía mayor edad era el que tenía el rango superior. En general, cada persona pasaba por un acto de etapas de su vida. La primera era hasta 2 años, donde se pasaba la niñez. La segunda era el tránsito entre la niñez y la adultez, que llegaba a los 14 o 15 años. En el caso de los varones, se hacía una especie de rito cuando esto llegaba. Se reunían fuertes pruebas físicas, además de perforaciones en las orejas, y se les daba nuevos nombres. En el caso de las mujeres, se hacía un ritual más sencillo. Luego de esto, venía la etapa de matrimonio, que ocurría normalmente a la edad de 20 a 25 años para los hombres y entre los 16 a 20 años para las mujeres. La última etapa era la muerte, cuando el difunto era enterrado con sus mejores vestidos, además de herramientas y objetos más preciados que tenía el difunto, y que le aseguraban un sustento en la otra vida. La ceremonia de entierro era realizada en medio de danzas y cánticos, y en general, con mucha alegría. En cuanto a la educación, si tenías la suerte de ser hijo de un noble, podías acceder a una educación superior y más completa, mientras que el pueblo solo se limitaba a aprender cosas prácticas relacionadas con el cumplimiento de su labor al servicio del gobierno. Cada ayllu estaba conformada por una cantidad bastante regular en el imperio. Habían aylus de 20 personas y otras hasta de 600, lo cual se hace muy difícil de encaminar, pues un número promedio. Estos aylus estaban distribuidos en todos los territorios de la costa hasta lugares de gran altitud, conformada por agricultores, pastores y artesanos. Y, como en toda sociedad, cada individuo tenía derechos y obligaciones, aunque algunos podían ser expulsados sin derecho a nada debido a infracciones sociales, hasta que su ayllu la perdone, si es que alguna vez lo hacía. En la sociedad inca existían 3 formas de trabajo muy importantes: el aini, la minca y la mita. Primero, cada familia debía apoyar, cuando sea necesario, a otra familia o persona en trabajos como construcción de viviendas, en los campos o cualquier proyecto privado, pero con la condición de que cuando se requiera también mano de obra, la otra persona, antes beneficiada, pues tenía que retribuir esta ayuda de la misma manera. Es decir, el hoy por ti y mañana por mí. La minca era la tradición de trabajar juntos por un bien social a favor del ayllu, especie de trabajo comunal donde participaban muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Ellos se dedicaban a construir locales, canales de riego y además de ayudar a personas incapacitadas, huérfanos y ancianos. Esto era de carácter obligatorio. De no hacerlo, la persona era expulsada del ayllu para que, pues, no tenga un derecho a la tierra. La mita, por su parte, era un trabajo a favor del Estado imperial, donde participaban multitudes de personas para construir puentes, caminos, fortalezas y trabajos de gran envergadura. Todas estas actividades tienen mucho desgaste físico, pues no podía faltar la buena comida, que de no ser lo suficientemente nutritiva y contundente, seguramente pues muchas de las maravillosas obras creadas por el Inca no hubieran sido terminadas. En el Imperio Inca la gente se alimentaba de una gran cantidad de alimentos ricos en proteínas, como mariscos, peces de río y mar, además de carnes como la de venado, auquénidos, entre otros. Normalmente se utilizaba la sal para deshidratar las carnes y guardarlas por mucho tiempo. La papa y el maíz eran fundamentales en la dieta de los incas y se servían en una variedad de presentaciones. Particularmente, la papa se reconoce como uno de los grandes recursos alimenticios de las tierras altoandinas del Perú. Además de esto, también solían comer verduras, algas marinas y una gran variedad de ajíes, desde el menos al más picante, además de frutas domésticas. Y para beber nada mejor que la chicha de jora, una bebida hecha del maíz fermentado, que era la favorita de todos. Aunque fue una bebida muy cotidiana para quitar la sed,
Los incas, por lo general, vivían en estructuras construidas en tierras altas. Cada hogar contaba con un patio rodeado de piedra y entre estos cocinas, habitaciones y almacenes. Las paredes de piedra eran lo más común para la aristocracia, además de techos de paja, mientras que otras casas se construían en caña, barro y otros materiales. Por otro lado, la madera era algo escasa para los incas. Por tal motivo, los incas casi no tenían muebles, los que vivían estaban incorporados en la arquitectura, y los platos antes de comer se colocaban en el suelo. Y cuanto a la ropa, todos los agricultores vestían similar. Los hombres solían usar taparrabos y una túnica sin mangas. Una túnica, una faja si las condiciones climáticas lo requerían, o también en ceremonia. En el caso de las mujeres, usaban vestido, capa, además de una faja y una especie de velo para cubrir del sol. Los colores que predominaban era el negro o marrón, mientras que en las tierras altas era el blanco. En general, la calidad de la tela pues era de indicar a qué clase social pertenecía una persona. Además, dentro de la élite también portaban según su rango una serie de accesorios y joyas distintivas. Para ambos sexos el uso de sandalias era igual. Pero no todo era de color de rosa en el Imperio Inca, al menos si no actuabas dentro de la ley, respetando la moral y las buenas costumbres de esta sociedad. Había muchas reglas, pero las más importantes eran tomar en importancia 3 de ellas. Amasúa, no seas ladrón; Amaqueya, no seas perezoso; y Amayuya, no seas mentiroso. De no respetar estas reglas estarías centrado pues en problemas, ya que las sanciones podían llegar a ser muy crueles. Esto para que sirva de algo ejemplar para todos. Las penas podían ser la muerte en casos de homicidio, incestos, violación, adulterio y entre otros. También podía darse el enterramiento vivo, desollamiento, apedreamiento, descuartizamiento, entre los más comunes, los azotes. Pero bueno, este apartado es aún más extenso. Sin embargo, ambos se daban por el camino recto, pues siempre se podía ser víctima de alguna enfermedad. Algunas pueden ser bastante curiosas y producto de una cosmovisión diferente a la nuestra. La mayoría de enfermedades para el Inca podían guardar un origen místico, sobrenatural o por simples conflictos o discordias. Muchas de las dolencias también podían ser enviadas por divinidades al transgredir las normas de conducta. Es por eso que el curandero debía hacer un trabajo minucioso para diagnosticar a un enfermo. Algunas dolencias o enfermedades con las que podías cruzarte estaban, por ejemplo, el haki, que era la pérdida temporal de esencia vital, o el geocarqui, un mal producido por la inmensa preocupación. Y también, por ejemplo, si una madre gestante sentía repercusión o asco hacia algún animal, debía preocuparse, ya que su niño podía nacer con una enfermedad que hacía que pues el bebé naciera con características de quien la persona tenía rápida, ¿no? Por otro lado, los incas también practicaban complejas cirugías perforando cráneos con fines curativos. En cualquier caso, utilizaban bebidas que adormecían. Un buen número de estas intervenciones dieron éxito. En fin, hablar del tema inca, chicos, es hablar de un gran número de hazañas, desde su tradición moral hasta su increíble arquitectura. Todo en cuanto se conoce entre la vida y costumbres incas era realmente fascinante, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahora a continuar con los puntos más importantes.